Las circunstancias difíciles pueden cambiarte. Quiero invitarles a abrir su Biblia, el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 5, verso 1 al 5. Romanos 5 del 1 al 5, y voy a leer en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo debemos responder a las pruebas? Señor, queremos acercarnos el día de hoy nuevamente a tu palabra, pidiendo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos permita no solamente comprender con nuestra mente, sino que nos pueda llevar, Señor, a la aplicación de tu palabra, donde podamos vivirla, Señor, en la calle, en nuestra casa. Señor, gracias porque tu palabra no solamente nos da mandamientos que obedecer para que nos vaya bien, sino también, Señor, nos da palabra de consuelo en medio de la turbulencia. Aprovechamos, Señor, para orar por las naciones de Perú, por Ecuador, que están tan golpeadas, Señor, con este virus que ha llegado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. También aquí en Estados Unidos y en México, países donde, como en Brasil, se ha salido del control completamente esta enfermedad o este virus. Dios amado, te rogamos que sea una oportunidad para que tu iglesia en todos estos lugares puedan llevar tu palabra y puedan alentar, dar ánimo, dar esperanza y dar vida eterna a todos aquellos que entreguen su vida a ti, Señor. Te rogamos también el día de hoy que nos hables por tu palabra y traigas consuelo a nuestra mente, a nuestro corazón y a toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran idea y es muy sencilla. Las circunstancias difíciles pueden cambiarte. Las circunstancias difíciles pueden cambiarte. Pero antes de continuar quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho un reclamo a una compañía de seguros porque los ha golpeado un carro, porque han tenido algún problema de inundación en sus casas, otro tipo de problema? Muy bien, a bastantes de ustedes. Pues cuando otro carro lo ha golpeado a uno y uno piensa que el seguro le va a cubrir, pues uno ha estado pagando por años, durante todos los meses, el seguro. Uno está casi seguro que el seguro le va a cumplir, pero después de investigaciones que ellos supuestamente hacen, hay un montón de exclusiones tras exclusiones, tras exclusiones, tras exclusiones. Mucha letra pequeña y al final de cuentas le dicen: no, usted no califica, usted va a tener que cubrir su propia tragedia, su propio problema, de su propio bolsillo, de sus propios fondos, porque tal exclusión no aplica para usted y entonces el seguro no le va a cubrir. Pues aquí, en este capítulo 5 de Romanos, yo le he llamado la póliza de garantía de la justificación. Este capítulo 5 de Romanos la he denominado la póliza de garantía de la justificación, pero esta sí es una póliza transparente en la cual nosotros podemos confiar. Y si usted mira los capítulos anteriores, del 1 al 4 de la epístola a los Romanos, una carta magna del apóstol Pablo,
va a encontrar cómo Él nos ilustra varias cosas. Primero nos va a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Nos va a decir que somos no podemos sacar excusas, inexcusables somos ante la presencia del Señor. También nos va a dejar ver la condición del ser humano, que no somos buenos, que no hay bueno ni aun uno, que todos absolutamente sin excepción alguna nos hemos alejado de Dios y estamos bajo el juicio de Dios. Y también que la única manera de ser aceptados por el Padre, por nuestro Abba, es a través de la obra sacrificial del Hijo en la cruz del Calvario. De lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener gracia, obtener gracia mediante la fe. Y finalmente, ¿cómo podemos ser declarados justos o justificados delante de Dios? Que es lo que trata primordialmente de este capítulo 5. Y entonces, a partir de este capítulo 5 y por el resto de Romanos, vamos a encontrar una serie de beneficios por los cuales nosotros podemos obtener gracia, bendición a través de la fe. Y estos beneficios están allí en el capítulo que acabamos de leer, Romanos 5, del 1 al 5. Por ejemplo, ahora mismo, en este mismo instante, era realidad para la época del primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribió a los destinatarios del Imperio Romano, creyentes que habían aceptado a Yeshua como Salvador de sus vidas, pero también para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Beneficios actuales para ti y para mí el día de hoy. Primero, según el versículo 1, ahora tenemos paz para con Dios. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y hayan creído el Evangelio, la Biblia dice que puedes tener paz para con Dios. Tenemos entrada por la fe a su gracia, según el versículo 2. Ahora tenemos entrada por su gracia. Según el mismo versículo 2, ahora tenemos esperanza. No tendremos esperanza, sino que ahora tenemos esperanza. El versículo 3 dice que podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Y pues de este último beneficio, del gozo en medio del sufrimiento, es lo que quiero hablarles el día de hoy. Paz en medio de la turbulencia, de la tormenta. Y hemos dicho que una turbulencia es un cambio caótico en la presión del aire que sacude cuando menos lo esperas. Y entonces en esta época del 2020 estamos pasando por algunas turbulencias graves en este mismo instante. Una pandemia mundial que no estaba en nuestra pantalla del radar a comienzos de este año. Y también la injusticia racial, la inquietud social que nos rodea. Y pareciera que nos están desenmascarando y dejando ver quiénes realmente somos o son como cultura. Y entonces nos preguntamos, ¿tiene algún significado este sufrimiento? ¿Debo huir de este sufrimiento? ¿O debo negarlo? ¿O debo asumirlo? ¿O la más fácil, debo culpar a otros por lo que está sucediendo? ¿O quizás algo más? Pues de eso más, algo más es que les quiero hablar. Si tú eres un ser humano común y corriente, un ser humano típico, tratarás de evitar el sufrimiento a toda costa y verás casi siempre el sufrimiento como algo malo, como algo injusto, como algo inmerecido. ¿Por qué a mí? Y entonces responderás ante el sufrimiento con enojo, con frustración y a veces con autocompasión. Nadie normal que esté en sus cabales quiere pasar por turbulencia. Nadie quiere estar en problemas. Pero el propósito final del sufrimiento, como vamos a ver más adelante, es cambiarte. El propósito del sufrimiento es cambiarte. Primero, aprenda a disfrutar cuando sufre. Uy, hermano, ahí sí se chifló. Disfrutar cuando estoy sufriendo. Mira lo que dice el versículo 3 de Romanos 5. Y también nos gozamos en las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Sí, así dice. Nos gozamos en las aflicciones. Esto suena realmente poco realista y un poco ingenuo. La palabra gozarnos en su nivel más elemental, en su nivel más básico, dice que por lo menos tengamos un corazón
agradecidos por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento al menos nos da la oportunidad de convertirnos en alguien mejor. En mi país hay un dicho: del ahogado, el sombrero. Lo menos que nosotros podemos hacer con el sufrimiento es estar agradecidos, porque tiene el potencial de convertirnos en alguien mejor. Personas que regularmente pasan por situaciones muy difíciles pueden desarrollar lo que los psicólogos llaman síntomas postraumáticos, que pueden afectar negativamente sus vidas. Y este estrés postraumático te puede volver ansioso, incluso puede dejarte al borde del abismo, sobre todo si siguen viniendo turbulencias y momentos difíciles a tu vida. Déjame darte por lo menos 2 beneficios de pasar por situaciones difíciles. El primero de ellos: las personas que lo soportan y lo superan tienden a volverse más resistentes. Quienes pasan por el sufrimiento y lo soportan tienden a volverse más resistentes hacia los futuros sufrimientos. Y entonces algunos hasta encuentran una paz que les permite hasta volver a superar y volver a pasar por los sufrimientos que ya han pasado. Y entonces así van a vivir su vida con menos ansiedad. Y después ellos de soportar algo duro van a poder tener paz en medio de la tormenta. Entonces, en primer lugar, las personas que pasan por el sufrimiento y lo superan se vuelven más resistentes. En segundo lugar, el sufrimiento te restablece internamente. El sufrimiento restablece a la persona internamente. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos ayuda a salir de nuestras falsas expectativas, de lo que suponemos que la vida debería dar. Y aquellas personas que nunca han sufrido, que han estado como en una burbuja, es probable que tengan perspectivas ingenuas sobre cómo debería ser la vida. Algunos de ellos, cuando llega el momento de la turbulencia y de la dificultad, al darse cuenta que la vida realmente es dura, lo lleva a la autocompasión o al resentimiento. La realidad de las circunstancias difíciles, ¿cuál es el propósito? Va a destruir nuestro falso sistema de creencias. Aquellas cosas preconcebidas que tenemos, que pensamos que estamos en el paraíso y que la vida es completamente bella y que no va a haber dificultades. El propósito de la turbulencia es dejarnos ver que la vida es dura. Y eso nos va a obligar a reinventarnos en función no de las deudas que una supuesta vida perfecta tiene para con nosotros, sino de aceptar la realidad con agradecimiento, de cómo nosotros podemos alabar al Señor, servir al Señor, servir a los demás. Y uno de los temas constantes en la Sagrada Escritura es que el sufrimiento, escúcheme bien, el sufrimiento produce gloria. Mire el versículo 3. El sufrimiento produce gloria en el creyente. Y la palabra gloria tiene varias definiciones, pero una de ellas es la imago Dei, es el imprimatur, el sello, el peso de Dios sobre la vida del creyente. Básicamente es la esencia divina puesta sobre ti. Pero la realidad es que tú y yo, el día de hoy, distamos mucho de parecernos al Señor. Esa imagen Dei, imago Dei, con la caída, con el pecado, se ha distorsionado. Entonces el papel, escúchame bien, el papel del sufrimiento será quemar todo aquello que no es gloria de Dios en nosotros. La función del sufrimiento es quemar todo aquello que sea distinto a la gloria del Señor en tu vida. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque quiere quemar todo aquello que no sea la gloria de Dios en tu vida. Y entonces eso nos va a hacer parecernos poco a poco más a Jesús, el amado Hijo, parecernos a aquel para quien fuimos creados. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Perdón. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis.
Y hay razones para creer que puedes estar no solamente agradecido, sino también gozoso. Agradecido sí, pero más aún gozoso por las pruebas. ¿Por qué? Porque están quemando todo lo que no es gloria en ti y te están convirtiendo en aquella persona para la cual fuiste creado por Dios. Y entonces al final del proceso tendrás gozo. Primero, aprende a disfrutar cuando sufres. Segundo, permite que el sufrimiento, que la prueba, produzca cosas buenas en tu vida. Miremos los versículos 3 y 4, pero quiero leerlos en la versión Kadosh y dice de la siguiente manera: pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones. Gloriemos, recuerde que produce un peso de gloria, gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. La paciencia produce carácter en todos sus sentidos y el carácter produce esperanza. En otras palabras, no desperdicies tus pruebas. ¿Te están llegando pruebas? Bueno, más, ¿para qué? Ya tenemos suficientes. Pero no las desaproveches. Son oportunidades de formar el carácter de Jesús en tu vida. La perspectiva correcta de este pasaje que acabamos de leer es que las pruebas son valiosas. Tienen un para qué. No es divertido pasar por pruebas, no es fácil, no es indoloro, pero es valioso. Son dolorosas, pero son valiosas. Y las cosas fáciles, divertidas, nice, cool, indoloras, no producen nada fuerte realmente, no producen nada eterno, nada resistente, nada duradero, nada bueno en tu vida. Las cosas fáciles, divertidas, indoloras, solo sirven para hacerte más egocéntrico, más narcisista. Pero entonces toma la decisión de adoptar y de aceptar las cosas valiosas como son las pruebas. ¿Por qué? Porque pueden producir cosas buenas en tu vida, tales como la perseverancia, el carácter probado y la esperanza. Veamos el proceso. Primero, el sufrimiento produce resistencia. Algunas personas, algunos científicos han hecho el siguiente experimento pensando en colonias lunares o en colonias marcianas, cómo poder sembrar en otros ambientes. Y resulta que han sembrado árboles en ciertos ambientes, pero resulta que cuando los árboles empiezan a crecer en esos ambientes creados por el ser humano, por el mismo peso de los árboles empiezan a caerse solitos de su propio peso. ¿Por qué? Si han creado teóricamente ambientes perfectos y han llegado a la conclusión de que los árboles crecieron sin resistencia, sin viento. Pero a medida que la plantita va creciendo y va pasando el viento, va hundiendo sus raíces y se está fortaleciendo. Necesitamos la resistencia, necesitamos el viento en contra, necesitamos la turbulencia para estar bien plantados, para crecer firmes, para subir. La ausencia de viento hace que los árboles caigan. Y la única forma en que te conviertes en alguien fuerte y con belleza interior es aguantando los vientos, aquellas tormentas que vienen a tu vida. Entonces, el sufrimiento produce resistencia. Y en segundo lugar, el sufrimiento forma tu carácter. La palabra carácter básicamente es una palabra nacida en el mundo de la metalurgia, cuando se cogía pedazos de hierro que venían combinados con piedra y con otras cosas para poder sacar el hierro, el material ferroso del otro material de la piedra. Se calentaba. Era necesario someter a prueba, a presión, a calor intenso al metal para sacarlo de allí y luego con martillazos y fuego darle forma, sea de espada, sea de otro elemento, de otra herramienta. Necesita ser castigado, necesita ser formado, necesita el fuego, necesita la presión para que sea formado como una herramienta
útil para formar el carácter. Entonces la palabra carácter nace de ese mundo metalúrgico y describe el proceso de refinación y purificación que atraviesan los metales impuros para desarrollar pureza, resistencia, belleza, brillo. Nunca quitarás la escoria de tu carácter sin el fuego. Necesitas el fuego en tu vida. La escoria no sale de otra manera. Las pruebas son valiosas porque queman lo que es impuro en tu vida y te ayudan a eliminar cosas que espiritualmente te debilitan. Significa que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu son formados bajo la presión, bajo el calor, bajo la turbulencia. Un diamante, recuerden bien, solo se forma después de ser sometido a tremenda presión y calor durante muchísimo tiempo. Y entonces nuestra alma es sometida a presión para que sea bella como un diamante. Entonces serán las fuerzas circunstanciales del calor y de la presión las que te llevarán a la debilidad y a la necesidad de depender de Dios para atravesar por el valle de sombra de muerte. Cuando tú te declaras que no eres capaz, que eres incapacitado, que no tienes con qué agradar al Señor, cuando te declaras débil, el Señor viene a tu vida, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Primero, el sufrimiento produce resistencia. Segundo, el sufrimiento forma tu carácter. En tercer lugar, el carácter produce esperanza. El proceso de ser probados produce esperanza. Y esta esperanza es una expectativa segura, es una póliza de garantía, es una póliza de cumplimiento, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, de Dios que no miente para ti. Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. En tercer lugar, viva amado. Primero, aprenda a disfrutar cuando sufre. Segundo, permita que la prueba produzca cosas buenas en su vida. Y tercero, siéntase amado. Mire lo que dice el versículo 5 de Romanos 5. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza es producida por algo más, por el amor. El amor produce esperanza. Mucha gente no se siente amada. Tiene a su papá que le dicen te amo. Feliz día a los papás. Tienen a su mamá que le dicen te amo. Tiene a sus tíos que le dicen te amo, que le demuestran su amor. Pero aún así hay personas que si no tienen la última tableta, el último carro, el último teléfono, no se sienten amados. Es una de las cosas que el enemigo ha logrado hacer en la generación millennial. No se sienten amados. Pero el Señor quiere que te sientas amado. Pero no solamente porque es una palabra emotiva, sino porque es una realidad. Amado a tal punto que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz en tu lugar. No son solamente palabras, son hechos demostrados. Eres amado por Dios. Estás esculpido, dice la Biblia, en la palma de sus manos. Cuando tú te sabes amado, sabes que hay alguien que te ama, eso produce esperanza, saber que el Señor te ama. Y cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees el Evangelio y depositas tu fe en Cristo, entonces el Espíritu de Dios derrama el amor del Padre en tu corazón. Mira el versículo 1 y 2 de Romanos 5. Justificados, o sea, somos declarados justos, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz para pagar el precio por tus pecados, tuviste entrada a su presencia, al reino de los cielos, por gracia. La gracia es todo el amor incondicional, insostenible, inmerecido de Dios que se derrama sobre tu vida. Si tú ya eres creyente, cree en esta gracia. Cree que si Él ya dio a su Hijo, que era lo que más amaba, lo que más valía, si Él ya dio a su Hijo por ti, ¿cómo no nos dará con Él el resto de cosas? Y no estoy hablando de Mercedes-Benz nuevo,
Estoy hablando de paz en medio de la tormenta, de consuelo, de esperanza. Él te ama, Él tiene planes para ti. Pero si tú has ido a una iglesia, has escuchado mensajes como este, pero nunca te has dado cuenta que eres un pecador y necesitas arrepentirte de tus pecados, y en este preciso instante el Espíritu de Dios está hablando a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu, y te está diciendo que eres un pecador y que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Sí, al infierno, porque eso dice la Biblia, que quien no se arrepiente de sus pecados y quien no cree en el Evangelio no tiene vida eterna. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy lo puedes hacer. El Espíritu de Dios puede estar hablando a tu vida, y hoy es tu día de salvación. Hoy le puedes decir a Jesucristo: soy un pecador, te necesito, te entrego mi vida, haz de mi vida lo que tú quieres que yo sea. Y creer el Evangelio, creer que Jesús vino a morir por ti en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que inexplicablemente resucitó al tercer día, porque lo dice la Biblia, que se apareció a muchísimas personas y que está sentado a la diestra de Dios orando por ti, intercediendo por ti. Eso es el Evangelio. Si nunca antes te has arrepentido de tus pecados y el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida en este momento, hoy lo puedes hacer. Y lo puedes hacer a través de una oración que voy a hacer en unos pocos minutos. Puedes decirle a Jesucristo: te necesito, me arrepiento de mis pecados. Pero antes de hacer esa oración, yo te invito a que en la parte de abajo, si estás en la página web de la iglesia, coloques allí la mano levantada, raise your hand. Levanta tu mano, y con esa mano levantada nos estarás indicando que estás tomando una decisión por Cristo, que le quieres decir a Jesucristo: soy un pecador y te acepto como el Señor de mi vida. Coloca tu mano levantada allí, o escribe por favor y déjanos saber que estás tomando una decisión por Cristo. Y la oración para entregarle tu vida a Jesucristo es una oración así como esta. Para no distraerme voy a cerrar los ojos, y si tú quieres la puedes repetir conmigo frase por frase. La oración dice así: Señor Jesucristo, soy un pecador y te pido perdón por ello. Me arrepiento de mis pecados y creo el Evangelio. Creo que moriste por mí. Creo que fuiste sepultado. Y creo que, como dice tu palabra, que al tercer día te levantaste de la muerte y que recibiste un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ti, Rey, yo te entrego mi vida, me rindo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén, amén. De igual manera, si tienes alguna petición de oración, escríbenos allí en la página web de la iglesia y déjanos saber que necesitas oración. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito el día miércoles a las 6:30 a través de Zoom. Tenemos nuestro tiempo de oración. Y a todos los que están aquí presentes, que el Señor los bendiga. Gracias por venir. Y si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal, a esta misma hora y en esta misma emisora. Que el Señor los bendiga.